Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísimo, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando, famoso, ¿verdad? Se dice así el joven rico, ¿verdad? Pero yo pienso que ya es mucho más que un jovencito, porque él dice, desde joven yo ya hice todas estas cosas. Entonces, queridos amigos, aquí el Señor verdaderamente nos está invitando a no quedarnos simplemente en la ley por la ley. Algunos pues se quedan y piensan, o pensamos, yo también me tengo que incluir porque una vez se me sucede también a mí, que porque ya cumplí, acumplima, entre comillas, acumplima peñande yarandie. Entonces, se ya jama, de tu paope, se ya genduma, tal cosa, se ya poma un acto ahí de caridad, vete imboria juni, etc. Agora que tu llegues más a mondá, y que tu llegues más a se ya pu, y que tu llegues más a se infiel, y que tu llegues más a ya pola, ya posea, etc. Entonces, contra eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando cuando nos habla de esta anécdota, ¿verdad?, que le pasa a Jesús con este muchacho o con este joven o con este señor, ¿verdad? Se le acerca un hombre, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Se dan cuenta? ¿Qué obras? El ayapota, obras, solamente obras. Evidentemente que no podemos negar que la caridad, que las obras son muy importantes. Pero detrás de esto, queridos amigos, para llegar a las obras tenemos que mirar lo que lo mueve. ¿Qué es lo que te mueve para vos hacer estas obras, para hacer la caridad? La vez pasada estaba hablando ahí con algunos masones, ¿verdad? Y justamente ellos insisten mucho, padre, pero nosotros somos exalumnos ahí del colegio religioso, PEA, que amoa, oreros homisajabe, nosotros somos católicos y nosotros hacemos mucho bien. Muy bien, te felicito, yapó, todo lo que vos quieras. Y después le meten a sus hijos de chiquititos, ¿verdad? En demolé, que esto, que aquello, porque son líderes, que esto, que aquello. No, queridos hermanos, ¿saben qué? No son las obras simplemente, sino que justamente lo que el Señor después, yo todo esto ya hice, llegó a Yapopama. ¿Dónde está el problema, queridos amigos? Que siempre la iglesia, los documentos de la iglesia, muchos documentos, ¿verdad?, salieron con respecto a esto. Es que la masonería en un momento, cuando se dio cuenta, porque era lucha de poder en realidad contra la iglesia en ese momento, porque la iglesia tenía el poder espiritual y el poder también, vamos a decir, laical, o sea, del mundo. Entonces viene la puja, pero no podía competir. ¿Por qué? Y no podía competir porque la fuerza espiritual es demasiado grande. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con María y con Marta? Marta viene ahí, obras. Jesús, decile ahí a mi hermana María que venga y que me ayude.
Tú autocociná, que venga aquí a cortar el ajo, la cebolla, no sé, que prepare agua caliente. Tú, a ver, siempre digo a mí, Marta, Marta, tú te preocupas mucho en las obras, en hacer las cosas. Antes de hacer las obras, estos gestos de caridad, tenés que entrar en lo que está haciendo María. Es en Dunaena. Primero hay que escuchar. María eligió lo esencial y lo fundamental. Es decir, escuchar, saber qué es lo que yo tengo que hacer. Porque hay muchas personas, como le estoy diciendo, queridos hermanos, que piensan que porque hicieron una obrita, porque le dio a este, le dio a aquel, platita, pero a esto ya mondá, esto ya. Entonces quiere decir que vos estás haciendo una obra falsa. O si no, algunos que son muy generosos, pero con la plata ajena, no con su plata. ¿Entendiste? No es con lo que vos ganaste y sudaste. ¿Entiendes? Y eso es lo que te está queriendo decir aquí. Y justamente miren lo que le pasa al joven, porque él aquí viene y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué obras tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Añade Yara, bueno, ¿cómo es que me preguntas qué es lo que tienes que hacer de bueno? ¿Cómo es eso? Depende de igual, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, le presenta las dos imágenes, las dos piernas sobre las que nosotros tenemos que caminar, queridos hermanos. El aspecto de la espiritualidad, que es el convencimiento y es el adherirnos totalmente al Señor. Entonces, el asunto es que toda esta gente que después va a la masonería, ellos no conocen la teología, no hay la Biblia. Y yo les puedo decir, pues yo soy doctor en Biblia. Y así, ¿qué cosa dicen? Interpretan de cualquier manera. Pero por favor, hay que entender entonces lo que significa verdaderamente. Y entonces ahí está el espíritu verdadero en la interpretación, no lo que se te viene a la cabeza. Entonces, esto es lo importante, la espiritualidad, lo que Dios verdaderamente te está diciendo para que vos puedas dar el paso esencial después a la caridad. Pero eso sí, los dos, queridos hermanos, o si no quedamos rengos. Como también, si yo insisto solamente en el aspecto espiritual, Lutero justamente, sola escritura, la espiritualidad, ¿verdad? Que está bien, él le sigue mucho a San Agustín, pero no entiende verdaderamente que cuando uno se aferra a Jesucristo, sí o sí, las obras. Hay que leer la carta de Santiago que justamente te pone el equilibrio. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por medio de mis obras, te voy a mostrar la fe que tengo en el Señor. Pero son las dos piernas, queridos hermanos. Así que entonces tenemos que entrar en lo que se llama el aspecto espiritual, pero que significa el aspecto doctrinal. Hay que leer a Benedicto XVI. Yo les invito, queridos hermanos. Este es uno de los grandes, yo ya le llamo, este es uno de los grandes padres de la Iglesia, le digo yo. Discúlpeme si estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Pero Benedicto XVI, si ustedes leen, yo he trabajado muchísimo con sus obras, ¿verdad? En el momento del doctorado también, ¿verdad? Por eso es que uno descubre estos elementos que tienen que caminar juntos. Si no lo hacemos caminar juntos, entonces nos fanatizamos. Yo con Dios y veo angelitos, y yo esto y aquello, lleva. Pero ya pitado bebé. A ver, ya haya, ya por la ya posea. Seguimos corruptos, seguimos entonces con la misma cosa. Juramos ante la Biblia y decimos, y este luego me regaló no sé quién, me regaló esta Biblia, que esto, que aquello, como si fuese que eso es lo que a vos te va a salvar. Por eso él dice, y esta pregunta de este joven es una pregunta capciosa que está haciendo el autor sagrado, el que está escribiendo. Porque upea esa casea a su pueblo, a su gente, a los que están ahí. Quiere decir que estos se jactaban mucho de decir, fariseos, todas esas cosas, ya por pama. Entonces, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, etcétera. Muy bien. Cosas externas. Entonces Jesús le baja la caña. Entonces, ¿sabe qué? Tu espiritualidad tiene que ir mucho más allá. Despréndete de ti mismo. O sea, ¿cuál es tu objetivo de vida? Hering, un gran teólogo sobre la moral,
un alemán, 1970 más o menos, él justamente dice, ¿cuál es tu opción fundamental? ¿Cuál es tu opción fundamental? Porque si tenés esa opción fundamental, todas tus coordenadas de la vida van a estar organizadas y dirigidas de acuerdo a esa opción fundamental. Y por eso, al final de cuentas, dejar todo, ven y sígueme, termina diciendo, quiere decir que nuestra opción fundamental es Jesucristo. Y todas nuestras coordenadas que haremos después irán en función de los mandamientos, de las palabras y de las exigencias de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.